vamos a ver algunas clases de fuerzas en la naturaleza y el concepto de cantidad de movimiento. Vamos al PowerPoint. Bueno, hasta ahora en la naturaleza se conocen 4 tipos de fuerza. La gravitatoria, que son cuerpos con masa, ¿sí? Y que son las que estamos familiarizados, y son de largo alcance, ¿sí? ¿Sí? Cuando es la fuerza con que cae una piedra al piso, cuando la largamos al aire, o las fuerzas que actúan en el sistema solar entre el Sol y los planetas, y entre los planetas también. Las fuerzas electromagnéticas, que son partículas cargadas, que actúan a nivel, son de largo alcance, y lo vemos en los enlaces moleculares, ¿sí? Las fuerzas débiles, que están en casi todas las partículas, son de corto alcance y están en el interior del núcleo, ¿no? En el interior, perdón, de la partícula, el protón y el neutrón. Y las fuerzas fuertes, son los quarks y están en el interior del núcleo de un átomo. Y esos son los 4 tipos de fuerzas que hasta ahora se conocen en la naturaleza. Con esto de que en el universo no se sabe qué es la masa oscura ni tampoco la energía oscura, hay teorías donde propone una quinta fuerza, pero esto todavía no es un supuesto. Son teorías no confirmadas. Bueno, vamos a hablar de un tipo de fuerza que es la interacción gravitatoria, que la descubrió Newton, esta relación, y que vincula la interacción de 2 cuerpos, es decir, la fuerza gravitatoria que hay entre 2 masas. Acá tenemos una masa y la masa prima, ¿no? Y la masa ejerce una fuerza sobre la masa prima, y asimismo la masa prima ejerce una fuerza sobre la masa m, que tiene la misma dirección y sentido opuesto por la tercera ley de Newton. Pero concentrémonos solamente en la fuerza que hace la masa m sobre la masa prima, ¿sí? Y esta es una fuerza que está en la dirección de una recta de acción que une las 2 masas, y la fuerza gravitatoria es atractiva y no hay componentes, no hay como las fuerzas eléctricas. En este caso solamente es atractiva. Y para decir de que matemáticamente conviene introducir el vector unitario, que es un vector que mide de magnitud 1 y que está en la dirección de la recta que une las 2 masas, y el sentido es, digamos, desde la masa m hacia la m', ¿sí? Entonces podemos ver con este sistema de referencia que la fuerza gravitatoria es proporcional a las 2 masas, está en el producto, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿sí? Multiplicado por una constante que es la constante gravitatoria, que tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esta es una constante. Y el sentido menos significa que es atractiva y que va en contra del vector unitario UR, ¿no? Tengan en cuenta esto, que si nosotros multiplicamos, por ejemplo, m puede ser la masa de la Tierra, y m' podría ser un satélite, ¿no? ¿Sí? O podría ser la Luna. ¿Sí? Fíjense que si nosotros colocamos que en vez de esto fuera la masa m de la Tierra y m' no estuviera un poco más cerca, que fuera, por ejemplo, un objeto por ejemplo, una piedra que tiro al aire, ¿sí? Entonces, si yo multiplico la constante g por la masa de la Tierra y
y pongo en el radio lo que mide la Tierra, que es el radio es 6.371 kilómetros, lo paso a metro, todo lo pongo en kilogramos y metro en el sistema MKS, obtengo que ese número es 9,8 metros por segundo, es la gravedad, ¿sí? Entonces, a nivel del suelo, o cerca del suelo, tenemos que esta ecuación se convierte en la ecuación del peso que habíamos visto antes. Bien. Ahora sigamos. Otro tipo de fuerza es la interacción electrostática, que ahora tenemos una carga Q y una carga Q'. Lo mismo, la fuerza electrostática está en la dirección que une las dos cargas. Y en este caso las cargas son del mismo tipo, existen dos tipos de cargas, las positivas y las negativas. Si las cargas son del mismo tipo, o son las dos positivas o las dos negativas, las cargas se repelen, como en este caso, y la fuerza electrostática, que es la constante K, es una constante, por Q1 por Q2, dividido la distancia que la separa al cuadrado. Tiene la misma forma que la fuerza gravitatoria, ¿sí? Pero obviamente distinta constante, y la variedad que las cargas pueden ser distintas o iguales. En este caso son iguales, pero si fueran distintas, por ejemplo esta positiva y esta negativa o viceversa, la fuerza sería atractiva, ¿sí? Bueno, después pasamos a otro tipo de fuerza, que es la fuerza elástica de un resorte. Si tenemos un resorte y de alguna manera esta era la posición de equilibrio, cuando no estaba suelto, y lo estiramos al resorte desde la masa, una distancia delta R, ¿sí? Es la deformación del resorte, aparece una fuerza contraria al estiramiento. Si lo estiramos, la fuerza aparece hacia O, y si lo comprimimos, aparece saliendo desde O, ¿sí? Ya, para el otro lado. Entonces, fíjense que esta fuerza es proporcional a la deformación. Mientras más delta R, más fuerza hace, es lineal, con una constante K, que es una constante distinta a la que vimos, no es la constante eléctrica, es la constante del resorte, ¿sí? Otra constante K. Y el sentido negativo significa que va en contrario al estiramiento de delta R. También lo hemos expresado en función del vector unitario UR, ¿sí? Entonces, el menos significa que va en contra de delta R. Si delta R es mayor que 0, la fuerza va en sentido contrario, y si es menor que 0, la fuerza también va en sentido contrario, es lo que vamos a decir acá. Si delta R es mayor que 0, entonces el resorte está estirado y la fuerza elástica apunta en sentido contrario al vector unitario. Si delta R es menor que 0, o sea que el resorte está comprimido, la fuerza elástica apunta en sentido contrario al vector unitario. En sentido a favor del vector unitario. Y por lo tanto la fuerza elástica se opone a que la partícula sea desplazada, y por ello denominamos fuerza recuperadora. Bueno, y ahora introducimos el concepto de momento lineal, y es una definición. El momento lineal de una partícula se define como el producto de la masa por la velocidad, ¿sí? Y se expresa con un vector P. Como la velocidad es un vector, el momento lineal P también es un vector, ¿sí? Y esto es una definición, no se deduce de ningún lado. De esta manera podemos expresar de otra manera la primera ley de inercia. Podemos ahora expresar de otra manera la ley de inercia diciendo que la partícula libre siempre se mueve con momento constante, o sea, velocidad constante. Fíjense que como la velocidad constante, el momento es constante, y la primera ley de Newton, la ley de inercia, la podemos expresar en función del momento. Una partícula libre se mueve con momento constante. Ahora, tenemos el principio de conservación del momento. El momento de un sistema se mantiene constante a lo largo del tiempo, es decir, un sistema aislado, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos dos partículas, ¿sí? Dos partículas que tienen una velocidad 1 y una velocidad 2 inicial, cada partícula.
¿sí? El momento total de este sistema en el tiempo T1 va a ser igual a P1 más P2, o sea, la masa 1 por la velocidad inicial 1 más masa 2 por la velocidad inicial 2. ¿Sí? Después, en nuestro instante, en el instante T', ¿sí? Posterior, el momento P va a ser igual a P1 más P2', ¿no? Y entonces tenemos esta ecuación, que va a ser el momento total, va a ser masa 1 por la velocidad fin en el instante 2, velocidad 1 en el instante 2, más la masa 2 por la velocidad que tiene en el instante 2 la masa 2. ¿Sí? Y se encuentra experimentalmente que el momento inicial es igual al momento final, o el momento en el tiempo t es igual al momento en el tiempo t', si este sistema está aislado y no interactúa con ninguna otra partícula fuera de este sistema, o sea que solamente contamos con la interacción de estas dos partículas. ¿Sí? El momento total se conserva. Entonces, el momento total del sistema aislado de partículas es constante, en particular para estas dos partículas. Del principio de conservación del momento se observa que el momento total es constante y es constante en toda la trayectoria y para cualquier tiempo si el sistema está aislado, ¿no? Si con estas consideraciones volvemos a que los momentos son iguales en el tiempo, momento lineal en el tiempo t y en el t', escribimos esta relación, que la suma de los momentos o el momento total en t es igual al momento total en t'. Podemos despejar y poner de un lado el momento de la partícula 1 final menos el inicial y el momento de la partícula 2 inicial menos final. Entonces vemos que encontramos que la variación del momento de la primera partícula es igual y opuesto a la variación del momento de la segunda partícula. ¿Sí? O en palabras lo podemos expresar así: el cambio del momento de una partícula en un cierto intervalo de tiempo es igual y opuesto del cambio de otra, de otra en el mismo intervalo. ¿Sí? Entonces, el momento que gana una partícula, el momento lineal, lo pierde la otra y viceversa, ¿no? En este sistema de dos partículas. Bueno, si ahora dividimos por delta t, es decir, donde el delta t es t' menos t, entre estos dos momentos, estos dos instantes, sí, y recordando que encontramos que delta P1 es igual a menos delta P2, y dividiendo esto por el mismo delta t, obtenemos esta ecuación. Y ahora, ¿sí?, tenemos que definimos el cambio de momento como la fuerza. ¿Sí? Y esto es una definición. ¿Sí? Lo vamos a hacer en el pizarrón. Estas cuentitas las vamos a hacer en el pizarrón. Así quedan más claras. Bueno, entonces habíamos encontrado que el cambio del momento de una partícula, y lo pongo como vector, ¿sí?, es igual al opuesto del cambio del momento de la partícula de la otra partícula. En un sistema cerrado de dos partículas, vimos que el momento que gana o pierde una partícula lo pierde o lo gana la otra partícula. ¿Sí? Si definimos algo muy importante, que es como lo hizo Newton, que la fuerza es igual a la variación del momento respecto del tiempo, ¿sí? Y si tomamos el límite, ya lo vamos a poner como la derivada, que es la derivada del momento respecto del tiempo. Así lo definió Newton, ¿sí? Y entonces vemos que en este caso vamos a dividir por delta t, donde delta t es igual a t menos t', ¿sí? Y con esta definición que tenemos acá de fuerza, ¿sí?, vemos que, espérenme un minuto,
vemos que, y tomando el límite acá, vemos que esta es la fuerza 1 y esta es igual a menos la fuerza 2. ¿Sí? Entonces, sería, este es el momento que hace la fuerza 2 sobre la 1 y esta es la fuerza que hace la fuerza 1 sobre la 2. ¿Sí? Y de esta forma, naturalmente, aparece la tercera ley de Newton, que del par de fuerzas de acción y reacción. ¿Sí? Y así, esta es la segunda ley, esta es la segunda ley de Newton y esta es la tercera ley de Newton. ¿Sí? Por otra parte, viendo que la fuerza de esta manera es definida de esta manera, y viendo que el momento es igual a masa por la velocidad, entonces la segunda ley de Newton ahora la podemos ver en forma completa, porque en este caso podemos considerar que la masa puede ser constante o puede ser variable, y la velocidad también puede ser variable o constante, y entonces esta ecuación nos queda por la regla de la derivada, que la derivada de un producto es el primero como está por la derivada del segundo, más el segundo como está por la derivada del primero. ¿Sí? Fíjense que si la fuerza es constante, la masa no varía y sería cero, y estamos en el caso particular que habíamos encontrado. Fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad de la aceleración, ¿no? Y entonces esto queda lo que habíamos encontrado antes. Pero la ecuación general es esta. Cuando tenemos que también varía la masa, la ecuación completa es esto, es la fuerza. Y así es la ecuación, la segunda ley de Newton completa para cuando la masa varíe. ¿Sí? Entonces, para cuando la masa es constante, de esta ecuación surge que la fuerza es masa por aceleración. Pero si la masa no es constante, hay un término más que incluye la variación de la masa respecto al tiempo multiplicada por el vector velocidad. ¿Sí? Bueno, volvamos al PowerPoint. Bueno, y entonces acá está en palabras lo que yo dije antes en el pizarrón. Y fíjense que en sistemas con masa variable tenemos la ecuación acá que acabo de deducir en el pizarrón: masa por aceleración más velocidad por la derivada de la masa respecto al tiempo. Como ejemplo vemos un ejemplo de la gota de agua. A medida que va cayendo va aumentando su masa porque arrastra gotas más pequeñas que la gota y se va incrementando su masa. Y la ecuación es de esta y va positivo porque la derivada de la masa va aumentando su masa. Entonces acá va positivo. ¿Sí? Otro ejemplo es la cinta transportadora, pero la cinta transportadora va con velocidad constante. Entonces el término de aceleración desaparece y sobrevive solamente que como va cayendo masa sobre la cinta transportadora, entonces solamente sobrevive la velocidad por la variación de la masa. ¿Sí? Así sería la segunda ley de Newton para este problema. Y como tercero vemos este problema que es que la sumatoria de la fuerza es igual en la del cohete. Esta es la segunda ley de Newton para el cohete. Masa por aceleración, va en menos porque cuando va tirando los gases pierde masa el cohete, entonces esta es la ecuación que tendríamos que aplicar. Bien. Bueno, y otra ventaja que tiene esta relación que encontramos, de que la variación del momento de una partícula es igual y opuesto a la variación del momento de la otra partícula, que viendo que a masa constante, si tenemos por ejemplo un choque de partículas, de la partícula 1 con la 2,
Y entonces podemos escribir que la variación del momento como masa por la variación de la velocidad, ¿sí? Entonces podemos construir esta igualdad. Acá no le he puesto menos porque vamos a considerar el valor absoluto de estas velocidades. Y entonces podemos relacionar este momento, esta ecuación, que es la ecuación 2 que está acá, que el cociente de la masa 2 sobre la masa 1 es igual al cociente de la variación de la velocidad 1 dividido a la variación de la velocidad 2 en valor absoluto. Entonces, viendo la variación de la velocidad en un choque de partículas, podemos de alguna manera pesar la partícula o ver la partícula si conocemos la masa de una partícula, por ejemplo la masa 1, y entonces podemos de esta forma, viendo la variación de la velocidad, podemos conocer la masa de la segunda partícula. Bueno, y acá tenemos un resumen. La primera ley de Newton, que es la ley de inercia. La segunda ley la podemos escribir como la derivada del momento respecto del tiempo, y en particular para masa constante tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Y vimos la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una es igual y opuesta a la fuerza sobre la otra, que lo deducimos de la variación, lo que hemos encontrado con la variación del momento. Dice que dividimos delta t y encontramos que la variación del momento de una partícula es igual al menos la variación del momento de la otra partícula, y encontramos la tercera ley de Newton, que la fuerza 1 igual a menos la fuerza 2. Bueno, y hasta aquí llega el segundo video.